a todos, bienvenidos de nuevo a Step TV. Así que sí, como el título lo dice, el día de hoy vamos a hablar de esto. Y simplemente es como pasé de ser esto Se encargan de predicar a esto. Yo asumo que habrá respeto en los comentarios, sin embargo, yo sé que cada uno tiene su opinión. Y bueno, empecemos. Bueno, para empezar me gustaría decir que cuando yo no creía, yo siempre que escuchaba de testimonios de otras personas, lo hacían ver como si fuera algo súper mágico, como ellos contaban que la manera en que ellos se convirtieron fue que, no sé, que estaban en una situación súper mala y de repente usan palabras como, y de repente conocí a Dios y todo cambió. Y para alguien que no cree es como, que, o sea, para mí eso no significaba nada, porque, ¿y eso qué es? Y ahora que yo creo, a mí se me hace una parte súper importante el nunca olvidarme de cómo yo pensaba cuando no creía, porque yo no puedo llegar y hablarle con estas palabras a alguien que no cree, porque no significa nada y hasta suenan totalmente ridículas y simplemente lo que hace es que ponen una super pantalla, una puerta, una barda del tamaño de la barda que Donald Trump quiere hacer. Para los creyentes que me están viendo, la verdad es que es súper importante acordarse de cómo la gente que no cree piensa. En este caso, si toda su vida han sido creyentes, bueno, hay que aprender cómo es que ellos piensan. Este video yo tengo mucho tiempo que lo he querido subir, pero desde que tomé la decisión de hacerlo y desde que tomé la decisión de que todo lo que yo haga aquí en YouTube sea para edificación, me tomé un tiempo en el que yo tenía que aprender porque me estoy poniendo aquí de pechito frente a todos ustedes y yo tengo que tener las armas suficientes para poder responder todo lo que ustedes me digan. No estoy diciendo que si me atacan que yo los contraataco, sino que si ustedes me tienen una pregunta, si ustedes tienen algo que ustedes piensan que es así, yo poder decirles, oye, no, la verdad es que no es así, es asá, o que sí, si esto pasa, o si ustedes me preguntan, bueno, explicarles cómo es la cosa, ese tipo de cosas. Y bueno, yo vengo aquí totalmente preparada y obviamente puede haber cosas que no sé, pero sin embargo sé dónde buscar y sé dónde ver o a quién preguntar y les puedo dar la respuesta. Y algo que quiero enfatizar antes de que escriban sus comentarios es que, como yo les dije, yo no era creyente y todos los comentarios que a ustedes se les puedan ocurrir, por más creativos ustedes que crean que son, ya los he escuchado. Y lo peor de todo es que creo que más que eso, yo también los he dicho. Y después de tiempo y ahora aprendí lo que realmente es. Entonces, inténtenlo, pero les aseguro que lo que ustedes me intenten poner, pero es que ya has leído que esto acá, pero es que aquí dice que esto, pero es que aquí dice esto, yo ya los he escuchado, yo misma los he dicho y yo sé la respuesta a eso. Espero. Así que bueno, empecemos. Mi background. ¿Quién era Stephanie antes de convertirse? Bueno, para empezar, la religión en mi familia, de parte de mi mamá, sí son católicos, pero sin embargo no son gente que vaya a la iglesia seguido. De parte de mi papá, sí son católicos, pero bueno, ellos sí van a la iglesia mucho. Son más de ir todos los domingos, ir a la iglesia. En mi casa, mi mamá, ella es católica, pero igual no es ir a la iglesia. Mi papá no cree en nada. Y mis hermanos, mi hermana creo que está un poco más como mi papá, mi hermano más chico es un poco más como mi mamá, pero pues él está como en el limbo en este momento. Así que bueno, cuando yo crecí, no era regular ir a la iglesia, más que cuando veíamos a mis abuelos de parte de mi papá. Yo hice mi bautizo, yo hice mi primera comunión, hasta ahí. Pero sin embargo, bueno, que además que yo no me acuerdo nada del curso ese que te hacen de ese curso que te hacen para la primera comunión, yo no me acuerdo nada. Pero anyway, yo hice todo eso como, más como es una costumbre, la verdad es que en mexicanos como que hacer esas cosas. Pero bueno,
Entonces, en mi casa no había realmente una religión fuerte. Y bueno, eso formó lo que yo pensaba. Yo pensaba que no había un Dios. Yo, por un tiempo, yo dije, bueno, a lo mejor si hay algo más grande y todo el mundo lo llama naturaleza o como quieras llamarle, pero es eso, como una fuerza mayor que nos une a todos, no sé, una cosa súper loca. Por un tiempo yo no me atreví a decir, ¿sabes qué? No existe Dios, porque decía como que, bueno, a lo mejor, ¿qué tal si sí? Y yo digo, y ya la... y no, pero sí, llegó un punto en el que lo dije. Yo hice un video al respecto de esto en el que dije que a mí me encantaba vivir, que mi propósito en la vida no estaba definido por religión, sino por el simple hecho de que a mí me encantaba vivir, el ver las cosas pequeñas, el todas esas cosas. Si quieren ver este video, se los voy a dejar aquí, es este video. Y de hecho yo llegué a mencionar que si la gente necesitaba religión, que yo respetaba eso, pero que yo, como que yo me sentía que yo no necesito religión como para encontrarle sentido a mi vida, ¿cierto? Y no es el caso, no es que yo haya encontrado la religión por encontrarle sentido a mi vida, es lo que también quiero decirles, que no fue así. Y bueno, algo que yo creo que caracterizó mucho mi vida y por lo cual yo nunca busqué la religión como para sentirme mejor, porque mucha gente llega a una religión porque están en una parte mala en su vida, como que necesitan ayuda, fue porque yo pasé por muchísimas cosas y yo sola pude superarlas. Como muchos de ustedes saben, yo pasé por anorexia y por bulimia por varios años. Esto mismo causó otras cosas que son secreto familiar, pero súper fuertes. Yo tomé muchísimo por poco tiempo, pero tomé muchísimo, lo cual hizo que un amigo se aprovechara de la situación. Y bueno, todas estas circunstancias yo las supe superar por mí misma. Y sí, la pasé muy mal por mucho tiempo y todo esto, pero como que esas fueron las cosas que formaron el carácter que yo tengo ahora, que no me rindo de las cosas. Y yo pude superarlas y nunca fue como que, Dios mío, por favor, ayúdame, nada. Simplemente yo sola, tiempo y las superé. Si algunos de ustedes no saben todas estas cosas dramáticas de mi vida, pues agárrense. Como a los 16 años yo me sentía súper mal con mi cuerpo. Tomé la tonta decisión de empezar a vomitar. Sufrí de bulimia y anorexia como por tiempos y tiempos, por 4 años. Sí, como de los 16 a los 20 años. Mi mamá, cuando se enteró, ardió Troya. Pero lo seguí haciendo por mucho tiempo y fue una batalla increíble en mi cabeza. De ahí, el momento en el que yo decidí parar, como hasta el 4.º año, fue porque empecé a vomitar sangre. Y le hablé a un amigo que no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, de ahí empecé con los laxantes, porque dije, bueno, ya no puedo vomitar. Sí puedo dejar de comer, pero cuando necesite comer, porque estaba acostumbrada, cuando no podía controlarme, no comer mucho y luego vomitarlo. Y recurrí a los laxantes. Y de ahí lo horrible que pasó una noche fue que fueron 2 días seguidos que de verdad yo me pasé. Nunca hagan esto, es una tontería. Y bueno, esa vez yo me desperté en la noche y por suerte había alguien más conmigo yo me desperté con un dolor increíble y yo me fui a encerrar al baño y de repente yo no pude respirar y todo se me empezó a poner súper oscuro y mi pensamiento fue, no, yo me tengo que salir de este baño porque si me caigo aquí en este baño, si me desmayo en este baño, ¿quién me va a encontrar? Así que yo me salí y como a los 3 pasos, de ahí, como a los 10 minutos, yo creo que fue como que di otra vez y
empecé como que a hacer ruido, yo no podía ni hablar, yo empecé a hacer ruido como y esta otra persona vino y me ayudó y obviamente esta persona nunca supo qué era lo que estaba pasando, no recuerdo si después le conté, pero de ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy jugando con mi vida totalmente. De ahí yo tomé unas medicinas y todo y bueno, de ahí sola pude salir de esto, más o menos también a los 16 años. Yo empecé, desde los 15 años que nos mudamos a San Luis Potosí, yo empecé a tomar mucho alcohol porque eran las fiestas de 15 años y todo eso. Entonces yo tomaba y tomaba mucho, que no estoy segura si mi mamá algún día se dio cuenta realmente de qué tan borracha yo llegaba a la casa, porque me preguntaba y yo, bueno, pues sí tomé, pero poquito. Y yo estaba hasta atrás. Buena actriz. Era la fiesta en casa de un amigo y bueno, ya todos se iban, pero yo dije, no, sabes que yo estoy muy borracha, si me voy en taxi puede ser peligroso, entonces mejor me espero tanto que se me baje y luego me voy. Error. Fui la última en esa fiesta y el amigo de esta casa, que a mí me gustaba, la verdad, empezamos, y cuando las cosas se pusieron, yo nunca había hecho nada, las cosas se pusieron más intensas, dije, no, ¿sabes qué? No. Pero no escuchó, no quiso escuchar, o yo no sé, y ustedes se imaginan qué fue lo que pasó. Tomó ventaja de la situación, y bueno, eso fue una de las cosas que a mí me hizo más tomar más y más. Hasta que yo me acuerdo que yo iba a la cocina de mi casa y en la noche y tomaba como un trago de este, otro trago de este. Ay, bueno. Llegó el punto en que dije, ¿sabes qué? No, yo no puedo seguir así y tomé la decisión de dejar de tomar. Yo escribí una carta a mis papás de por qué dejaba de tomar y les conté la historia sobre este chavo y creo que nunca me entendieron. Años después volví a platicar con ellos. Ellos no habían entendido qué era lo que había pasado y yo me sentía súper mal porque les estoy contando esto que me pasó y nadie mencionó nada. Pero bueno, de ahí todas estas cosas tuvieron un impacto muy grande en mi vida y lo pude superar, obviamente. A veces me da como de hablar de esas cosas, pero no es que me afecten en mi vida diaria. Y bueno, lo superé y lo superé yo sola. Nunca fue como que, Dios, por favor, nada. Fue yo sola y mis ganas de, ¿sabes qué? No, yo tengo que salir adelante y punto. Y de ahí, años después y cosas así, yo vine a China. En el momento que yo me vine a China, platicando con mi ex, él un día me preguntó que si yo creía en Dios. Y entonces yo le dije, bueno, creemos en la misma cosa, tú lo llamas Dios, yo lo llamo cualquier otro nombre, pero supongo que es lo mismo, ¿no? Entonces yo tenía esa idea, yo estaba en esa ideología. Y de varias pláticas que tuvimos, yo tenía esa frustración de cómo si una persona puede ser tan buena en la vida, cómo eso no puede ser suficiente para estar bien con Dios, ¿sabes? Como que, ay, yo tengo que decir sí creo en Dios y qué egoísta es ese Dios de decir, qué egocéntrico es ese Dios de decir, ay, bueno, si no crees en mí, entonces no eres bueno. Aunque hagas todo lo bueno en tu vida, no eres lo suficientemente bueno. Yo pensaba así. Entonces yo tenía esa frustración de ¿cómo puede ser esto? Y a la vez yo decía, oye, si tantas cosas buenas en mi vida, porque lo que les conté lo malo que yo pude superar, pero aún así me han pasado cosas increíbles en la vida. Entonces yo decía, si tantas cosas buenas me han pasado en esta vida, algo bueno tendré que estar haciendo, algo bien tendré que estar haciendo. Espiritualmente yo me encontraba explorando el mundo de, no sé si alguna vez yo les he contado que yo solía hacer esto, de que hay gente que cree que puedes despegarte tu alma del cuerpo, se llama desdoblamiento, entonces yo hacía eso, yo quería hacer eso, y en ese momento era en ese estatus espiritual era en el que yo me encontraba. Este exnovio
me invitó a ir a la iglesia y pues yo iba. Y yo iba principalmente, una, porque me gustaba él, honestamente. Y dos, porque se me hacía interesante el ir a ver qué es lo que decían, porque nunca había ido a una iglesia cristiana. Pero es muy diferente, yo nunca había ido a una iglesia cristiana, como les digo, entonces es muy diferente una iglesia católica a una cristiana, principalmente porque en la iglesia cristiana dedican un tiempo para dar un mensaje, o sea, para hablar de cómo aplicar lo que hay en la Biblia a tu vida diaria. Entonces, para mí ese era un cambio muy distinto a la iglesia católica. Y se me hace interesante ir a ver. Y bueno, como les decía que yo estaba en esta zona espiritual, pues yo decía, es que se puede sentir la gente. Y a mí eso me llenaba completamente lo que la gente sentía, como que, wow, yo podía sentir todo eso. Entonces también iba por eso. Y también iba como para escuchar, súper atenta para escuchar que el pastor dijera algo que no estaba bien, como algo que yo pudiera cuestionar. Yo iba como con esa un shield, un escudo aquí para esperando en qué momento yo podía atacar, decir, jaja, eso está mal. Yo iba con esa mentalidad. Poco a poco nos fuimos involucrando, mi exnovio y yo, más en la iglesia. Y al principio yo la verdad es que yo sentía que todo lo que hacían era como un ataque hacia mí. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que fuimos a un servicio un poco más pequeño, cierta persona se me acercó y como que yo les dije, no saben qué es, que la verdad es que yo no creo realmente, entonces creo que me habían pedido orar. Entonces me decía, bueno, no te preocupes, hoy vas a aceptar a Dios. Y empezaron a orar por mí y a decirme que yo iba a aceptar a Dios. Y entonces en ese momento yo lloré y bla, bla, bla. Pero yo sentía como que eso, oye, yo nunca dije que yo iba a aceptar a Dios. Ya no me atrevía a negarlo, ¿saben? Porque era como que estoy viendo algo aquí, pero no. Entonces yo lo sentía como un ataque. Oye, espérame, yo nunca dije que yo iba a aceptar. ¿Qué te pasa? Eso, y cuando pedían orar, a mí como que decimos, bueno, nos vamos a poner en grupos como de 3 o 4 y cada quien va a orar por la otra persona. A mí era lo peor que me podían hacer porque, una, yo nunca había orado, había rezado, pero no orado. Entonces como que uno no sabe qué decir. Y dos, era como, oye, me estás poniendo como en el spot, en la luz. Y no, yo lo sentía como un ataque totalmente. Ahora, aquí es donde las cosas se van a poner más locas. Prepárense y les juro que no estoy loca. Ok. Cuando les digo cosas locas estoy hablando de cosas sobrenaturales, pero síganme la corriente un poco. Si es que ustedes no creen en esto, síganme la corriente. Algo que sí quiero aclarar, que si ustedes sí son creyentes, así como ustedes creen en una cosa, la otra cosa también existe. No es como que nada más lo bueno y bonito existe. O si ustedes no creen en Dios, pero sí hay que el fantasma o lo que sea, así como está esto, también está lo bueno. Así que, yo sí creo. Sobre cosas sobrenaturales. El background, en mi familia siempre hay estas historias de que todas mis tías casi han visto algo. Yo, la verdad es que toda mi vida he podido como que sentir cosas. Y cuando yo dejé de comer carne, me empezaron a pasar cosas que yo podía ver. Que eso es tema completamente de otro video. Yo por creer en estas cosas, por siempre escuchar estas cosas, yo creía en lo del desdoblamiento que les había contado antes. Ahora, aquí viene lo más duro que me ha pasado. Una noche, estando aquí en este mismo cuarto que ustedes pueden ver, yo estaba dormida aquí de este lado. Y mi exnovio estaba en su país, yo estaba sola aquí en China, bueno, con mis roommates. Y entonces esta noche yo me desperté y empecé a sentir que mi cuerpo, como mil hormiguitas. Esta es una sensación cuando vas a desdoblarte de tu cuerpo. Yo estoy muy consciente de eso porque lo solía hacer antes y a veces me pasa inconscientemente. Así que empezó a pasar eso y yo dije, ok. Y entonces en eso me salí, yo volteé a mi cama, yo me vi a mí misma, yo sé que suena súper loco, sigan escuchándome. Y entonces aquí afuera de mi cuarto, luego está el baño y enfrente está el cuarto de un roommate. Entonces yo no sé por qué yo pensé que el baño era el cuarto de mi hermana y el otro era el cuarto de mi mamá. Y yo estaba intentando como que abrir esa puerta, pero obviamente es algo que no puedes hacer.
Y entonces vi cómo se abrió la puerta, que yo pensaba que era el cuarto de mi mamá, que es el cuarto de mi roommate. Se abrió y había algo ahí. Oh. Yo soy lo más collona en la vida. Y entonces yo nunca moví la mirada. Yo estaba de no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y era algo que se sentía horrible, horrible, como no tienen una idea. Y entonces en eso fue un ¡pam! Otra vez, volví a mi cuerpo. Y entonces en eso escuché como algo entraba de la puerta. Entraba de esa puerta, caminaba aquí, se iba al pie de la cama, como piecitos. Y luego al otro lado donde yo estaba acostada, y justo en la oreja se rieron. Freaky, freaky. Oh my god, ahí fue cuando dije no. Yo dije, bueno, ¿qué hago en estas cosas? Uno tiene que empezar a orar, Dios mío, bla, bla, bla. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, en eso, ¡pam! Otra vez, como otro brinco. Y en eso yo sentí a alguien a mi lado y era la voz de mi exnovio, que obviamente ni siquiera estaba en el país. Y me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Y en eso dije, no me digas que todo va a estar bien porque tú ni siquiera estás aquí. Lo dije en mi mente, obviamente, porque no me podía mover. Y entonces yo empecé a orar y yo, no, Dios mío, no sé qué. En cuanto yo empecé, lo que sea que está aquí se me puso encima, ¡pa! Encima. Y me empezó a ahorcar y yo, what is going on? Y empecé a orar y orar y orar. Hasta que yo en ese momento no me salía tanto la voz, pero podía, y cuando empezó así yo no podía hacer nada, entonces en mi mente yo seguí. Nunca quise abrir los ojos, aclaro, porque soy collona, así que nunca vi qué era. Entonces empecé a orar y orar y orar y orar, hasta que ¡pum! Otra vez. Y yo, por favor, Dios mío, ya. Y ya como un minuto, 2 minutos después, como que me empecé a poder mover. Y obviamente lo primero que hice fue luces, prender para que te quiero. En mi computadora puse una serie, le hablé a mi exnovio llorando, a una amiga le escribí, no sé qué. De ahí yo creo que fueron fácil unos 3 meses que yo no podía dormir sin la luz prendida. Tenía que estar prendida porque yo tenía un miedo horrible. De ahí, esa misma semana o la siguiente, teníamos un small group, o sea, nos juntamos con varios amigos cada semana a estudiar la Biblia. Entonces yo les conté sobre esto y bueno, aprendí que al parecer lo que tienes que hacer cuando estas cosas pasan es expel, no me acuerdo cómo se dice en español, como decirle que se vaya en el nombre de Dios, fuchi. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso hicieron, oraron por mí en ese momento y dijeron todas estas cosas. No saben lo loco que fue eso, porque ellos empezaron, en cuanto ellos empezaron a orar bonito, bla, 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 cuando empezaron a reprender, yo sentía como miles de agujas en mi cuerpo. Horrible, horrible, no tienen una idea. Todo, horrible. Lloré, obviamente, pero yo creo que era más como del dolor, se sentía horrible. Pararon y se fue, les conté sobre esto, fue horrible. Y de ahí, yo pensando en esto, yo me di cuenta que cada vez que yo me empezaba a acercar más a Dios, como decir, bueno, a lo mejor sí, como que hay algo, ahí hay algo. Cada vez que eso pasaba, algo extraño pasaba así. Este fue el más fuerte y este fue el último. Pero yo me puse a pensar de que, con razón esa vez, esa noche pasó esto. Con razón esto. Entonces yo empecé como que a conectar. Y dije, o sea, ¿tú crees que asustándome va a hacer que deje de creer? Como que eso va a ser, eso es lo único que está haciendo es que crea más. Me está dando las fuerzas de decir, ¿sabes qué? Tan importante es para lo que sea, que yo no crea, que yo no me acerque, que se atreve a hacer estas cosas. No, papá, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y aún así yo tenía muchas dudas de que cuando cosas que yo veía en la Biblia, yo decía, bueno, pero a ver esto, y yo decía, bueno, vamos a ver mis dudas, anotar e investigar.
qué es lo que pasa, ¿no? Pero eran dudas no de creer ya, porque ahí cuando dije, no, ok, creo que aquí hay algo. No eran dudas de creer, sino eran dudas así como más técnicas. Así que yo empecé a orar, que era algo súper nuevo para mí, y honestamente al principio era porque yo quería algo. Como que, ay, Dios, por favor, si yo tenía problemas con mi exnovio, por favor, que no pase esto. Así, la verdad es que muchas veces somos muy egoístas, oramos por este tipo de cosas. Y lo más bonito es que yo empecé a ver como que señales aquí y allá, como pequeñas lucecitas, cosas que yo pedía, pasaban. O, no sé, esta es la parte que sí yo no puedo explicar. Yo nunca vi mi cambio como de un día a otro, pero sin embargo, ahora que yo veo cómo era antes, oh my God, yo pensaba que a mí no me hacía falta nada. Y ahora que comparo cómo era antes con ahora, hay una gran diferencia entre antes y ahora, créanme. De ahí yo conocí a una amiga que ella espiritualmente es mucho más fuerte que yo, Leodela, creo que la han visto en algún video mío, en este video. Y bueno, también gracias a su amistad y porque me empecé a rodear de pura gente así, fui como que creciendo más espiritualmente, empecé a leer la Biblia, empecé yo empecé a leer la Biblia porque dije, ok, tengo que leerla para saber qué es en lo que me estoy metiendo, en qué me estoy metiendo, así que tengo que saber. Así que yo empecé a leer la Biblia con esa mentalidad. Y para realmente saber qué era, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Poco a poco las cosas que yo empecé a leer tenían cada vez más sentido. Uno de estos días, cuando yo estaba con Leodela, justo un día anterior había pasado un problema con mi exnovio súper grande, que creo que yo no le había contado a Leodela. De ahí, ella, íbamos en un taxi y ella puso un sermón en su celular, íbamos las dos escuchando. Y justamente era sobre el perdón. Algo que me hacía falta totalmente en mi vida y que me estaba haciendo la vida imposible sin yo darme cuenta, porque yo pensaba que yo era una persona que tenía simplemente un carácter muy fuerte, que hasta mi mamá, yo me acuerdo que algún día le dijo a mi exnovio así como de que yo sé que ella no es fácil, pero ten paciencia. Cosa que ahora no pasa nada, pero bueno. Entonces yo lo escuché y dije, oh my God, me cayó como anillo al dedo. Así que de ahí yo ese día yo hablé con mi exnovio y le dije, ¿sabes qué? Lo que sea que vaya a pasar entre tú y yo ya no sé. Yo le entrego en este momento todo esto a Dios y te perdono por todo lo que haya pasado. Uy, fue una liberación como, libre soy. Oh, tremenda, tremenda. Y sí, esto no es cosa como que, no tiene nada que ver con Dios. Si yo escribo ahí y digo, ¿sabes qué? Te perdono, también siento lo mismo. Sí, ok, el chiste es perdonar. Perdonar ayuda mucho. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que yo entregué totalmente a Dios todo en mi vida, no nada más mi relación, ese día. Y fue como mi vida se empezó a llenar de gozo, que gozo, ojo, no es lo mismo que alegría, porque pueden pasarte muchas cosas feas y aún así sentir gozo. Puedes estar triste, pero aún así sentir gozo. Es esa, ¿sabes qué? Las cosas están mal, pero vamos para adelante. ¿Sabes qué? No tengo nada de dinero en el banco, pero no siento esa ansiedad. Yo sé que las cosas van a salir bien. Yo confío en que las cosas van a salir bien. Eso es gozo. Y bueno, yo empezaba a ver como en pequeños detallitos que decía, ay, gracias Dios. Y en mi día a día, cosas súper bobas, la verdad, pero es que uno empieza a sentir, ¿sabes qué? Eso. Ahora ya sé. Esto. Cosas así pasaban. Hasta que un día Dios me dio una palabra a mí. ¿Qué? Lo que esto significa, porque esto es como que escuchaste su voz. No, tranquilos. Lo que pasó fue que fuimos una noche a un sermón, sí. Y en eso el pastor
dijo, ¿saben qué? Esperen, yo tengo que hablarle a 3 personas que están aquí. Pam, pam. Yo era la primera. Y Guille, mi ex, que estaba al lado, y otra persona. Contexto antes. Justo ese día yo estaba hablando con Guille sobre si yo debería seguir dando clases de inglés. Yo en ese momento estaba dando clases de inglés. O dedicarme full time a hacer los videos porque, pues bueno, eso era lo que yo quería hacer, que tenía que hacer, que no sabía. Bueno, yo tenía que tomar una decisión. Y esa noche fuimos a este lugar y entonces el pastor me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que hay una decisión que tú tienes que tomar. Desde ahí se me puso la piel de gallina. Y necesitas saber que tú tienes una espada que es tu palabra. Y que tienes personas que te buscan a ti, que te preguntan cosas y tienes que aprender a usar esa espada con responsabilidad. Y yo veo que tienes ángeles detrás de ti que te están cuidando, que te están protegiendo y que están como abriendo paso para que tú puedas usar esa palabra. Así que tómala y úsala. Y básicamente lo que me dio fue como la bendición de, ¿sabes qué? Que Dios dijo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo que hagas esto. Y ese momento fue en el que dije, ok, no queda más duda, esto ya es too much coincidence. Sí creo en Dios, oh my God, what just happened. Y bueno, ustedes dirán, bueno, si Dios te dijo eso, ¿por qué no eres famosa en YouTube aún? Bueno, la verdad, sinceramente, sí dejé de trabajar dando clases y me dediqué a esto, pero honestamente no puse nada de ganas en hacer esto, como que decía, bueno, luego, y al final nunca lo hacía. Y uno puede tener la bendición de Dios, pero uno también tiene que poner de su parte, y aunque Dios diga que sí, si tú no lo haces, es tu decisión. Es lo que se llama libre albedrío, bla, bla, ustedes me entienden. En este tiempo de YouTube yo empecé a leer muchos libros sobre redes sociales, e-commerce, cosas así. Yo estaba aprendiendo también, según yo, como para aplicarlo, que sí, aprendí muchísimo. Y yo empecé a buscar trabajo. Dije, ¿saben qué? Yo quiero buscar un trabajo que tenga que ver con mi carrera. Yo estudié marketing. Y justo antes de esto yo seguía dando clases, pero solo los fines de semana. Pocas horas como para tener ahí dinero guardado, porque tampoco, si no me iba bien en YouTube, ¿de qué estaba viviendo? Y me hicieron una cosa horrible los chinos y me quedé sin trabajo. Y bueno, yo me empezaba a desesperar un poco porque yo veía que en algún punto yo no iba a tener dinero. Y empecé a buscar trabajo y nada, y esto y nada, y esto y nada. La primera entrevista que yo fui fue donde estoy trabajando ahorita. Y a mí me encantó. Yo manejo las redes sociales, así les digo. Entonces, yo me enamoré del trabajo, pero no me lo dieron. Yo, durante este tiempo de buscar trabajo, que el dinero, que no sé qué, yo sentía muchísima paz, aunque yo estaba segura que en algún punto me iba a quedar sin dinero. No sentía esa frustración, y mucho de esto obviamente fue porque yo confiaba en lo que Dios tenía para mí. Les digo, yo tuve esta entrevista y al final me dijeron, ¿sabes qué? Sí, pero es que ahorita no estamos contratando, entonces siempre no vamos a contratar, así que no. Entonces yo empecé a buscar en todos los otros lados, y siempre que yo buscaba me volvían a hablar de este lugar. Como que, creo que sí, ahora sí. Y yo, bueno, pero díganme, porque como que dejaba todo a un lado por este lugar y como no pasaba nada. Entonces yo empecé a hacer como freelancing para ellos, con ciertos videos, proyectos que ellos tenían que hacer en las campañas. Entonces siempre había como esa conexión con esa compañía. Y lo más chistoso que me ha pasado es que un día de repente me hablan y me dicen, oye, la verdad es que no te interesa mejor entrar ahorita como un intern para que empieces a trabajar aquí y luego ya te podemos cambiar a que sea un trabajo bien. Y yo, bueno, no sé, bueno, ok, deja ver. Y entonces había algo en mi vida que yo tenía que entregarle a Dios, que siempre era algo malo que yo hacía, que no podía dejar de hacer. Y entonces yo decía, yo sé que eso te lo tengo que entregar a Dios, pero yo no quiero dejar de hacerlo. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, yo sé que esto se lo tengo que entregar a Dios, ok, lo voy a hacer. Entonces dije, Dios, yo te prometo que dejo de hacer esto. Te puedo prometer unos 3 meses, pero si quieres más,
tienes que ayudarme porque yo sé que yo no puedo, así que yo te prometo por mis fuerzas 3 meses. De ahí me tienes que ayudar. Y en esto, 5 minutos después, no les miento, fue que me hablan. Ah, ya me acuerdo. No, primero me dijeron que sí iba a haber el trabajo. Entonces yo esto le dije a Dios, por favor. Y en esos 5 minutos después me hablan, me dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no, pero hay de intern. Y yo, o sea, como que a medias. Y yo, ay, bueno, ok. Y en eso dije, ok, no, Dios, ¿sabes qué? Ok, por favor, ok, te prometo todo. Lo voy a dejar de hacer. No, a medias no. Y en esos 5 minutos, otra vez, después, bueno, como 1 hora después, me hablan, oh, ¿sabes qué? Siempre sí. Y son esas cosas que a mí me dio mucha risa porque fue como, ok, Dios, te prometo a medias, y me dio a medias, y como que él sabía que yo podía prometerle el full, todo, y me dio todo. Y bueno, de ahí me dio este trabajo que la verdad es que me lo dieron por todo ese tiempo que yo me la pasé leyendo y aprendiendo sobre estas cosas. Es ahora que tengo este trabajo, o sea, todo tiene un porqué. De ahí fue que yo me decidí bautizar. Yo me bauticé el 27 de septiembre del año pasado, del 2015. Y bueno, ese fue como mi día de, ¿sabes qué? Delante de la gente, aunque yo había tomado la decisión. Y yo había tomado la decisión también de estos videos, de que mis videos, si es que había algún futuro para ellos, no tenía que ser para mí, sino para él. Entonces también entendí que por eso es que no había pasado nada. Ese día de mi bautizo fue que dije, no, delante de todo el mundo, yo me comprometo y yo estoy al 100 en esta relación con Dios. Y bueno, yo conocí lo bueno de Dios, lo malo de Dios. Y es un compromiso el que tengo ahora, porque yo decidí comprometerme en esto. Y todo esto que es YouTube y todo esto que son mis videos son para gloria de Él, que gloria se escucha súper, yo sé que es una palabra súper cristiana, pero bueno, así lo es, lo entrego todo a Él, es lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que viene ahora entonces? Para mí ahora es simplemente seguir creciendo, porque hay muchas cosas que uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No es algo que, bueno, ya me leí la Biblia, ya sé todo. No, no es así de fácil. A mí me encanta que yo puedo ver atrás y veo la diferencia conmigo. Y también he visto comentarios de ustedes cuando yo empecé como que, metía como que cositas pero sin decir nada. Y ustedes dicen, oye, pero es que algo te ha pasado, que está súper diferente, te ves súper feliz, que algo. Y yo, uno sabe que es ese algo, y a mí me encanta que sin decir nada ustedes lo puedan sentir, lo puedan ver, lo puedan imaginar o algo. Y bueno, a mí eso me hacía estar más segura de que sí, que esto es lo que yo quería seguir. Yo la verdad es que para cualquier duda, queja, sugerencia que ustedes tengan, estoy completamente abierta. Ustedes ya saben que me pueden escribir, ya sea un inbox en Facebook o a mi correo electrónico. Y pues yo creo fielmente que Dios me ha puesto aquí en este video para algo, y que ustedes los ha puesto ahí en su computadora o en su celular viendo este video para algo. Así que Dios los bendiga muchísimo. Ya saben que mi nombre es Stephanie Chávez y que hay videos nuevos en este canal todos los martes y los jueves. Nos vemos el jueves. Bye. Tenía mis hojitas aquí de qué era lo que les iba a decir, porque no quería de verdad que no se me fuera nada de lo que iba a decir. Fue muy bien. Pensé que me iba a poner muy nerviosa, que iba a llorar más o algo, pero creo que esta vez estoy muy convencida de lo que estoy haciendo. Y espero realmente que sean muy respetuosos si es que ustedes piensan completamente distinto de mí. Créanme que si ustedes hasta, yo no sé, si ustedes hasta creen en la Santa Muerte o lo que sea, yo, los respeto porque todos somos creaciones de Dios. Y bueno, sin meter a Dios en esto, aunque bueno, sí lo estoy metiendo en esto, pero sin hablar, sin tocar palabras así, porque yo sé que eso pone una barrera enorme. Yo los quiero mucho, los amo a todos ustedes, todos, aunque ustedes crean completamente lo opuesto a mí, aunque ustedes me odien en este momento, yo los amo muchísimo.
Y bueno, cualquier cosa, de verdad, de verdad, de verdad, saben que ustedes pueden contar conmigo y que me pueden escribir. Y aquí estoy para ustedes porque yo estoy aquí para alguien mucho más grande. Nos vemos.